Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo una reflexión acerca de Down in the Hole, una canción clásica del grunge de la banda Alice in Chains. Esperemos que esta pueda ser una oportunidad para relacionar música, filosofía, psicología, entre otras disciplinas. Como siempre los invito a darle like al video, comentar y compartir con sus amigos. Les agradezco de corazón a todas las personas que ya se han suscrito a este canal y esperamos que cada día podamos ser un poquito más. La letra de esta canción parece marcada por una distancia irreconciliable entre lo que un hombre es y lo que alguna vez se pensó que debía ser. No se trata simplemente de una decepción puntual, sino de una fractura profunda entre dos identidades, la que se vive y la que se esperaba llegar a ser. Desde la teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson, esta tensión puede entenderse como el resultado de una identidad que no llegó a consolidarse plenamente. Para Erikson, la construcción de la identidad es una tarea central del desarrollo, especialmente en la etapa de identidad versus confusión de roles. En este proceso, el individuo explora diferentes posibilidades hasta lograr una síntesis coherente de quién es y qué lugar ocupa en el mundo. Cuando esa síntesis no se alcanza, la persona puede adoptar identidades prestadas, roles asumidos más por presión externa que por convicción interna. Desde esta perspectiva, el sujeto de la canción no construye su vida desde un deseo propio, sino desde un modelo que le fue sugerido, impuesto o interiorizado sin cuestionamiento. La identidad deja de ser un proceso abierto y se transforma en una meta fija que debe alcanzarse. Sin embargo, al tratarse de un ideal que no surge del propio proceso de exploración, esa meta se vuelve frágil. Cuando no se cumple, la persona no solo siente que ha fallado, sino que experimenta una pérdida más radical, la sensación de no haber llegado nunca a ser alguien auténtico. En términos de Erikson, esto se asemeja a una persistencia de la confusión de roles, donde el individuo no logra integrar sus experiencias en una narrativa coherente de sí mismo. Esta tensión entre lo que uno es y lo que debería ser genera una forma particular de angustia. Según Erikson, cuando la identidad se construye sin un proceso de exploración genuino, el sujeto puede aferrarse a definiciones rígidas de sí mismo, que funcionan como intentos de estabilizar la incertidumbre, pero también limitan la posibilidad de cambio. La persona vive comparándose con una versión idealizada de sí misma, una figura que existe más en la imaginación social que en la experiencia real. Con el tiempo, esa comparación constante erosiona la percepción del presente. El individuo deja de reconocer valor en lo que es, porque todo se mide desde aquello que no logró ser. El agujero que aparece en la canción puede entenderse como el resultado de esta crisis no resuelta. Erikson plantea que una identidad consolidada ofrece continuidad y dirección. Cuando esta falta, la persona experimenta desorientación. El sujeto descubre que ha vivido intentando encajar en un molde que no le pertenecía, y ese descubrimiento produce una ruptura narrativa personal. Ya no sabe quién es, pero tampoco puede volver atrás, porque la conciencia de la incongruencia ya ha aparecido. La caída no es solo emocional, es existencial, porque afecta la forma en que la persona se comprende a sí misma y su lugar en el mundo. De esa fractura surge la culpa, no como un juicio impuesto desde fuera, sino como una voz interior que se vuelve constante. La persona ya no necesita que otros la acusen, ya que se acusa a sí misma. Desde el psicoanálisis de Sigmund Freud, esta experiencia puede comprenderse a través de la noción del superyo. Esta instancia psicológica internaliza normas, exigencias y prohibiciones, convirtiéndose en una especie de juez interno que evalúa al sujeto de manera permanente, comparándolo con ideales que muchas veces son inalcanzables. En este contexto, la culpa no surge de una falta concreta, sino de la distancia entre lo que uno es y lo que el superyo exige que sea.
Esta culpa no aparece de manera explosiva, sino que se instala lentamente, transformándose en una forma habitual de relación con uno mismo. Cada error pasado, cada oportunidad perdida, cada decisión cuestionable se acumula como evidencia de un fracaso personal. El superyo organiza esta información y la convierte en una narrativa de insuficiencia, reorganizando los recursos como si todos condujeran a la misma conclusión: no haber estado a la altura. En este punto, la memoria deja de ser un espacio neutral y se convierte en un archivo de acusaciones. La culpa interna tiene una característica particular: no ofrece salida. Mientras la culpa externa puede discutirse o rechazarse, la culpa interiorizada se presenta como una verdad indiscutible. En términos freudianos, el individuo se convierte simultáneamente en juez y acusado. La mente revive situaciones pasadas, imagina alternativas que no ocurrieron, se reprocha decisiones que ya no pueden cambiarse. El superyo no se limita a evaluar el presente, sino que extiende su juicio al pasado y anticipa el fracaso futuro, convirtiendo la culpa en una estructura mental que condiciona la experiencia cotidiana. Además, la culpa transforma la forma en la que el sujeto se percibe. Ya no se ve como alguien que atraviese dificultades, sino como alguien defectuoso en esencia. Freud señala que un superyo excesivamente severo puede generar una sensación constante de indignidad, donde el individuo siente que merece el castigo. Cuando el problema se percibe como circunstancial, existe la posibilidad de cambio, pero cuando se interpreta como parte del propio ser, la esperanza se reduce. La voz interior no solo acusa, sino que inmoviliza, cerrando la posibilidad de reconciliación con uno mismo. La culpa interiorizada no permanece únicamente en el plano de lo emocional, se traduce en conductas que refuerzan el encierro. Surge así el autosabotaje, una forma silenciosa de destrucción que no se manifiesta en gestos dramáticos, sino en pequeñas decisiones cotidianas. El sujeto comienza a evitar situaciones que podrían implicar exposición emocional, rechaza oportunidades por miedo al fracaso, posterga proyectos que alguna vez le importaron. Cada una de estas acciones parece insignificante, pero en conjunto construyen un patrón que limita progresivamente el horizonte de posibilidades. Desde la perspectiva sociológica de Robert Merton, este proceso puede comprenderse como una profecía autocumplida. Una creencia inicial que, incluso si es falsa o exagerada, genera comportamientos que terminan produciendo el resultado esperado. El sujeto que cree que fracasará actúa con cautela excesiva, evita comprometerse y reduce su exposición. Estas conductas, destinadas a protegerlo del fracaso, terminan debilitando sus oportunidades reales de éxito, de modo que el resultado negativo no surge únicamente de las circunstancias externas, sino de la forma en la que la creencia inicial reorganiza la acción. El autosabotaje tiene entonces un carácter paradójico. Se presenta como protección, pero produce encierro. El silencio emocional es un ejemplo claro. No hablar de lo que se siente evita conflictos inmediatos, pero también impide la conexión con otros. El sujeto actúa como si la incomprensión fuera inevitable, y al hacerlo, deja de ofrecer la posibilidad de ser comprendido. La expectativa de aislamiento termina generando un verdadero aislamiento. Con el tiempo, estas conductas generan una sensación de inevitabilidad. La persona interpreta su situación como algo que simplemente ocurre, sin reconocer su propia participación en el proceso. Su retirada parece natural, la evitación parece prudente, y el silencio se hace necesario. Sin embargo, cada una de estas acciones refuerza la misma realidad que se intenta evitar. El sujeto contribuye activamente a mantener el estado que le causa sufrimiento, cerrando un círculo difícil de romper. La profecía no solo anticipa el encierro, sino que lo produce.
El resultado de este proceso es una forma de depresión que no se limita a la tristeza, sino que afecta el sentido mismo de la existencia. La persona no solo se siente mal, siente que su vida carece de dirección. Actividades que antes generaban interés se vuelven indiferentes, y el futuro deja de percibirse como un espacio abierto. La sensación predominante es la disminución. El sujeto se experimenta como pequeño, sin impacto y sin lugar definido. Esta experiencia puede comprenderse a partir del concepto de vacío existencial desarrollado por el psicólogo Viktor Frankl. Frankl describe este estado como la pérdida de sentido que orienta la vida. Cuando el individuo deja de percibir un propósito, la motivación disminuye y las acciones pierden su dirección. La persona no necesariamente carece de capacidades ni oportunidades, pero experimenta una desconexión entre sus acciones y un significado más amplio. El resultado es una apatía profunda, no porque nada pueda hacerse, sino porque nada parece valer realmente la pena. Esta depresión tiene un componente existencial, porque afecta la relación con el tiempo. El pasado parece cargado de culpa, el presente se experimenta como vacío y el futuro como improbable. Frankl plantea que el sentido actúa como una fuerza que conecta la experiencia pasada con un proyecto futuro. Cuando ese sentido desaparece, el tiempo deja de percibirse como una trayectoria y se convierte en una suspensión. La persona no avanza, sino que permanece. El agujero se convierte en una metáfora precisa de esta experiencia. Un espacio profundo, cerrado, donde la salida parece distante. Además, la depresión existencial implica una desconexión con el propio deseo. Frankl señala que el vacío existencial suele manifestarse como aburrimiento, apatía o falta de iniciativa. La motivación disminuye no por falta de energía, sino por falta de sentido. El individuo sigue cumpliendo rutinas, trabajando, interactuando, pero internamente experimenta una pérdida progresiva de significado. En este punto, el encierro ya no es solo psicológico. El sujeto no solo evita actuar, sino que deja de percibir por qué actúa. El último momento del proceso es la sensación de que la transformación ya no es posible. El deseo de volar permanece, pero las alas han sido negadas. La persona aún imagina otra forma de vida, pero ha dejado de creer en su realización. La distancia entre el anhelo y la realidad se vuelve demasiado grande. El cambio parece pertenecer a otro tiempo, a otra versión de sí mismo, que ya no parece alcanzable. Esta experiencia puede comprenderse a la luz de la noción de desesperación del filósofo danés Søren Kierkegaard. Desde su perspectiva, el ser humano no es algo fijo, sino alguien que debe llegar a ser quien es. La desesperación surge cuando esa relación se fractura. El individuo percibe la posibilidad de convertirse en algo distinto, pero se siente incapaz de realizar esa transformación. La libertad aparece, pero como una libertad bloqueada. Esta imposibilidad de ser no implica ausencia de conciencia. Por el contrario, la persona percibe con claridad lo que ha perdido. Kierkegaard señala que la desesperación más profunda es aquella que se experimenta con lucidez. El individuo reconoce que alguna vez tuvo aspiraciones, proyectos, deseos de cambio, y esa memoria intensifica el contraste con el presente. Lo que podría haber sido no desaparece, permanece como una posibilidad no realizada, que ya no funciona como motivación, sino como recordatorio de la distancia. La identidad futura deja de percibirse como una promesa y se transforma en una nostalgia. En este punto, el sujeto vive una paradoja. Desea ser otro, pero no cree poder llegar a serlo. Kierkegaard describe esta situación como una forma de desesperación en la que el individuo no logra querer ser sí mismo. La libertad deja de experimentarse como apertura y se convierte en una posibilidad abstracta, casi irreal.
El agujero adquiere así un significado final. Ya no es solo un encierro emocional o psicológico, sino una forma de existencia en la que el propio poder ser ha sido debilitado. La caída se completa cuando el individuo deja de luchar por salir. No solo porque no existe una salida, sino porque ha dejado de creer en la posibilidad de llegar a ser distinto. En esa renuncia silenciosa, la desesperación se vuelve estable y el deseo de volar permanece únicamente como un eco lejano de lo que alguna vez pareció posible. Down in the Hole no es simplemente el retrato de un hombre que ha caído. Es el mapa de un proceso silencioso, casi invisible, mediante el cual una persona puede llegar a convertirse en prisionera de sí misma. A lo largo de este ensayo, hemos visto cómo la identidad fracturada, la culpa interiorizada, el autosabotaje, la pérdida de sentido y la desesperación no son estados aislados, sino eslabones de una misma cadena. Cada uno alimenta al siguiente, y juntos construyen un encierro que no necesita paredes visibles para ser real. Lo más inquietante de este proceso es su lógica interna. El sujeto no cae por accidente, ni por mala suerte, sino a través de mecanismos que en apariencia lo protegen. Guarda silencio para no exponerse, se retira para no fracasar, y renuncia para dejar de sufrir. Sin embargo, es precisamente esa protección la que lo hunde. Jerry Cantrell, guitarrista de Alice in Chains y autor de la letra de la canción, logra capturar algo que la filosofía y la psicología han tardado siglos en articular: que el mayor peligro no siempre viene de afuera, sino de la relación que construimos con nosotros mismos. Lo que hace que Down in the Hole trascienda lo personal es que ese agujero no pertenece a un solo hombre. Es una posibilidad que habita en cualquier vida donde el deseo de ser alguien auténtico choca contra el peso de los ideales heredados, las culpas acumuladas y las esperanzas que se van apagando en silencio. Kierkegaard decía que la desesperación más profunda es la que no se reconoce como tal. En este sentido, comprender que la arquitectura del encierro no equivale a salir de él, pero sí a dejar de confundirlo con el mundo entero, es ya, en sí mismo, un pequeño acto de resistencia. Bueno amigos, espero que el video haya sido de su agrado. Los invito a darle like al video, comentar y compartir con sus amigos. Para aquellas personas que no conocen la banda Alice in Chains, bueno, por favor vayan a escuchar desde ya, porque se están perdiendo de un grupo muy, muy bueno. Para los que sí la conocen, bueno, esta entonces es la oportunidad de repasar por ahí gran parte de su discografía, que es excelente. Nos vemos en el próximo susurro.